Era una vez, en un océano vasto y brillante, más allá de las nubes que parecían algodones de azúcar y las olas que susurraban secretos, existía una isla muy especial. No aparecía en ningún mapa y solo se revelaba a aquellos corazones que, sin saberlo, la buscaban. Se llamaba la isla donde los miedos se disuelven en luz. No era una isla con castillos altos ni bosques encantados llenos de criaturas parlantes, sino un lugar de arena suave, palmeras que danzaban con la brisa y un cielo que cambiaba de colores pastel a azules profundos. Pero su verdadera magia residía en el aire mismo, que vibraba con una energía que susurraba: aquí estás a salvo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. En el mundo de los niños, los miedos eran como pequeñas nubes oscuras que a veces aparecían sin previo aviso. Había miedo a la oscuridad, a los monstruos debajo de la cama, a los exámenes, a hablar en público, a no ser lo suficientemente bueno, a quedarse solo. Estos miedos, aunque invisibles para los ojos de los adultos, eran muy reales para los pequeños y a veces crecían tanto que les impedían jugar, reír y brillar con toda su luz. Un día, una niña llamada Sofía, con el cabello rizado como el oro y ojos curiosos como el cielo estrellado, se sentía particularmente abrumada por sus miedos. Tenía miedo a nadar en el mar, porque una vez una ola grande la revolcó un poquito, y ahora, cada vez que veía el agua, su estómago se encogía. También tenía miedo a que sus dibujos no fueran tan bonitos como los de su amiga Ana, y por eso casi nunca dibujaba. El miedo a equivocarse era como una soga apretada alrededor de su pequeño corazón. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban como luces de hadas en el firmamento, Sofía soñó con un brillo cálido y una voz melodiosa que la llamaba suavemente. La voz parecía venir del centro de su propio pecho y le susurraba sobre un lugar donde las preocupaciones se desvanecían. Al despertar, no recordaba las palabras exactas, pero una sensación de curiosidad y una extraña valentía la invadieron. Ese día, mientras jugaba con sus barcos de papel en un charco después de la lluvia, uno de ellos, hecho con una hoja de su diario donde había garabateado sus miedos, se movió de forma inesperada. No fue el viento. Parecía tener vida propia y comenzó a navegar sobre el charco, luego por el borde de la acera y finalmente hacia un camino que nunca antes había notado. Impulsada por una extraña curiosidad, Sofía siguió el pequeño barco de papel. El camino la llevó a través de un denso bosquecillo, donde los árboles se inclinaban y las flores exhalaban aromas dulces. Al final del sendero no había un lago o un río, sino un pequeño muelle de madera que se extendía hacia el vasto océano. Y allí, meciéndose suavemente en las olas, había un barquito de madera, pequeño y acogedor, con una vela hecha de lino blanco que parecía brillar. Sofía, aunque un poco nerviosa, sintió un impulso irrefrenable. Subió al barquito, que parecía esperarla. En cuanto sus pies tocaron la cubierta, la vela se infló con una brisa invisible y el barco comenzó a deslizarse suavemente sobre el agua. El viaje fue tranquilo y fascinante. Peces de colores brillantes nadaban alrededor y delfines juguetones saltaban en el horizonte. La brisa marina era suave y llevaba consigo un aroma a sal y algo más, algo parecido a la tranquilidad. Después de lo que parecieron horas, el barquito se detuvo suavemente en una orilla de arena blanca y cálida. Sofía miró a su alrededor. Estaba en la isla donde los miedos se disuelven en luz. El sol brillaba con un resplandor dorado y el aire era tan puro que sentía que cada respiración la llenaba de energía. Las palmeras se mecían con gracia y el sonido de las olas era como una suave canción de cuna. No había ruidos fuertes, ni prisas, ni relojes. Al explorar la isla, Sofía notó algo peculiar. Había otras huellas en la arena, pequeñas y grandes, pero no veía a nadie. Se sentó bajo una palmera y cerró los ojos, sintiendo la brisa en su rostro. De repente, una suave luz comenzó a emanar de su propio pecho, cálida y reconfortante. Era la misma luz que había visto en su sueño, y con la luz vino una pequeña voz, diferente a la de su sueño, pero igual de dulce. «Bienvenida, pequeña Sofía», susurró la voz. «Esta es la isla. Aquí, el sol, la arena y el mar trabajan juntos para ayudarte a transformar tus miedos en luz. No hay monstruos, no hay errores que no puedan ser corregidos y no hay necesidad de esconderse. Aquí puedes ser tú misma. Completamente». Sofía abrió los ojos. La voz parecía venir de todas partes y de ningún lugar a la vez, como si fuera parte del aire mismo. «Pero, ¿cómo?», preguntó tímidamente. «Mis miedos son grandes.
El miedo a las olas me tiene atrapada y no me atrevo a dibujar porque mis dibujos no son perfectos. La voz sonrió, un sonido que era como el tintineo de campanitas de viento. Tus miedos no son tus enemigos, pequeña, son solo energía atrapada. Como una nube de tormenta que necesita lluvia para disiparse, aquí tenemos todo el sol y el agua que necesitas. Mira el mar, ¿qué ves? Sofía miró el océano. Las olas llegaban a la orilla con un ritmo constante, subiendo y bajando, una tras otra. Eran grandes, sí, pero no parecían amenazantes, parecían jugar con la orilla. Las olas son poderosas, pero nunca permanecen iguales, dijo la voz. Siempre cambian, siempre se mueven. Tu miedo a ellas es como aferrarte a una sola ola. Aquí te invitamos a ser como el mar. Fluye con tus sentimientos, siente el miedo, pero no te aferres a él. Obsérvalo como observas las olas. Sofía decidió intentar. Se acercó a la orilla, sus pequeños pies sintiendo la arena tibia y húmeda. Cuando una pequeña ola llegó y le mojó los tobillos, sintió un pequeño escalofrío de miedo. Pero esta vez, en lugar de correr, cerró los ojos y respiró profundamente, como le había dicho la voz. Inspiró aire fresco y salado, y al exhalar, imaginó que el miedo salía de su cuerpo como una pequeña burbuja oscura. La burbuja flotó sobre la ola y se disolvió en el sol brillante. Dale like, suscríbete y comparte. Hizo esto varias veces. Inspirar valentía, exhalar miedo. Con cada respiración, la sensación de temor disminuía. El agua ya no parecía tan amenazante, era refrescante, juguetona. De repente, una risa escapó de sus labios, dio un pequeño paso hacia el agua, luego otro, y sin darse cuenta, estaba chapoteando en la orilla, permitiendo que las olas la mojaran, riendo con cada salpicadura. El miedo a las olas se había disuelto, no en el mar, sino en la luz de su propia risa. Su corazón se sentía más ligero que una pluma. «Lo has logrado», susurró la voz, llena de alegría. «Has permitido que la luz de tu propia conciencia iluminara tu miedo. Ahora, ¿qué hay de tus dibujos?» Sofía pensó en sus dibujos, recordó cómo el miedo a no ser perfecta la paralizaba. La voz continuó. «Aquí no hay errores, solo nuevas formas de crear. La belleza no está en la perfección, sino en la expresión de tu corazón. El sol no se preocupa si brilla demasiado o poco, solo brilla. Tú también puedes hacerlo». Miró a su alrededor. En la arena había conchas de colores, guijarros lisos y trozos de madera arrastrados por la marea. Con un dedo, Sofía comenzó a dibujar en la arena húmeda. Primero, una línea curva, luego, un círculo. No pensó en lo que debía hacer, solo dejó que su dedo se moviera. Dibujó una flor con pétalos irregulares, un pez con una aleta torcida. No eran perfectos, pero eran suyos. Y con cada trazo sentía una libertad, una alegría que no había experimentado antes. Era como si su corazón estuviera dibujando. El miedo a no ser lo suficientemente buena se disolvió en la arena, dejando espacio para la pura alegría de crear. Así pasaron los días en la isla, donde los miedos se disuelven en luz. Sofía no estaba sola. Aunque no veía a otras personas, sentía su presencia. A veces veía pequeñas creaciones en la arena o conchas organizadas de una manera peculiar, y sabía que otros niños habían estado allí, lidiando con sus propios miedos y encontrando su propia luz. Aprendió que el miedo a la oscuridad se disolvía al imaginar una pequeña linterna de luz en su corazón que siempre brillaba. El miedo a los exámenes se convertía en una curiosidad por aprender, al recordar que lo importante no era saber todas las respuestas, sino la alegría de descubrir algo nuevo. El miedo a estar sola se transformaba en la maravillosa compañía de su propia imaginación y de su corazón valiente. La voz le enseñó que cada vez que sentía un miedo, podía cerrar los ojos, respirar profundamente y dejar que la luz de su interior se expandiera. El miedo era solo una ilusión, una sombra, y las sombras solo existen donde no hay luz. Su propio corazón era la fuente de esa luz. Cuando llegó el momento de regresar, el barquito de madera apareció de nuevo en la orilla. Sofía subió y la vela se infló con una brisa de despedida. El viaje de regreso fue diferente, no solo era tranquila, sino que estaba llena de una profunda gratitud. Su corazón ya no se sentía apretado, sino expandido, lleno de una luz radiante. Al llegar al muelle del que había partido, el barquito desapareció tan misteriosamente como había llegado. Sofía caminó por el sendero familiar y el bosquecillo parecía más brillante, más verde que antes. Llevaba consigo no solo los recuerdos de la isla, sino una profunda transformación. Cuando Sofía regresó a su casa,
sus padres notaron un cambio en ella. Su sonrisa era más brillante, sus ojos más claros. Al día siguiente, en la escuela, la maestra anunció un concurso de dibujo. Antes, el miedo la habría paralizado. Pero Sofía respiró hondo, cerró los ojos por un instante y encendió su linterna interior. Tomó sus crayones y dibujó el mar, las palmeras, el sol radiante y las olas que jugaban en la orilla. Su dibujo no era perfecto, pero estaba lleno de alegría y vida, y sus colores vibraban con la luz de su corazón. Y cuando le tocó leer en voz alta un poema frente a toda la clase, sintió un pequeño cosquilleo de nervios en su estómago. Pero en lugar de dejar que el miedo la invadiera, lo observó, le dio las gracias por intentar protegerla y luego lo dejó ir. Respiró profundamente y la luz de su corazón la guió. Su voz fue clara y melodiosa, y sus palabras llenaron el aula con una nueva seguridad. Sofía nunca olvidó la isla donde los miedos se disuelven en luz. Sabía que no necesitaba un barco ni un viaje lejano para regresar a ella. La isla estaba dentro de su propio corazón, un lugar de calma y luz al que podía acceder cada vez que sintiera que un pequeño miedo intentaba oscurecer su día. Y así, Sofía y muchos otros niños que encontraron su propio camino a la isla aprendieron el secreto más grande de todos: que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la luz que brilla a través de él, transformándolo en sabiduría, en alegría y en la magia de ser completamente uno mismo. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.